Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es viernes, el último programa de la semana. Sí. Y bueno, vamos a pasar revista por algunos temas que han estado ocurriendo, que han ocurrido en el desarrollo de esta semana. Sí, sobre todo ayer. Especialmente ayer, Sí. el 16 de agosto, 155 aniversario de la restauración de la República. Y decía el obispo Bretón Martínez, que es el obispo de Santiago, que mientras respiremos hay que estar abogando por la independencia y por la soberanía, por el preservar la República. Sí, que tú sabes que la restauración fue la gran jornada histórica del pueblo dominicano, la primera guerra de liberación nacional que libre el pueblo. Sin embargo, es una actividad que no se celebra con todo, no se ha estado la democracia, porque el jefe la celebraba con pompas, pero la democracia... Lo que pasa es que la democracia no tiene eso. Lastimosamente, Hipólito hasta se iba del país. La democracia o los demócratas. Sí. Y eso puede estar entrecomillarlo, lo de demócrata. Por eso se meten tantas cosas, tantos ruidos, emisoras de fuera, se meten muchas, en los temas institucionales, en los temas nacionales. Ahí vi que el vicepresidente, por cierto, a propósito de esta fecha conmemorativa de ayer, el vicepresidente del Instituto Duartiano y por demás miembro del Tribunal Constitucional, el doctor Wilson Suazo, expresaba su preocupación por los temas de soberanía y exhortaba a nuestras autoridades, en este caso a las autoridades actuales, porque a las pasadas ni a las que vengan, a las actuales, las exhortaba a cumplir su rol de preservación de la soberanía. Así es. Y a frenar, a detener el masivo éxodo o el ingreso de haitianos indocumentados, ilegales al país. Entonces yo creo que esa advertencia, ese llamado del vicepresidente del Instituto Duartiano viene muy a propósito, porque hay una serie de coincidencias, hay cosas que se están dando. De eso escribí unas cuantas líneas para mañana, en el sondeo de mañana, en el Listín Diario. Justamente hay una serie de coincidencias que uno de antemano sabe que no son cosas al azar, que no son tales coincidencias, sino es una repetición. No, y son a veces la premonición de unos vientos tormentosos que nos van a azotar. Yo lo voy a decir a propósito para que suene con cacofonía, no son coincidencias, sino repeticencias. Usted sabe que el término no cabe, pero para que haya cacofonía. Sí, a propósito. Entonces, a propósito. Sí, porque tú ves cada cierto tiempo son recurrentes. Fíjate ahí en Estados Unidos, el alcalde de Boston. Ah, bueno, el de Nueva York de Blasio. El de Boston y una senadora de origen haitiano. Sí, sí. Bueno, pues ellos inician sencillamente una campaña para alejar a los turistas de República Dominicana, a boicotear el turismo, que es la principal fuente de divisa de nuestro país. Porque según entienden ellos, deben las autoridades parar la deportación de haitianos. Pero ¿de cuáles haitianos? Los haitianos indocumentados. La debida deportación que no se deben detener. Han estado tímidas, deberían ser más activas. Claro. Entonces, ellos están queriendo auspiciar desde allá que las autoridades, o presionando para que las autoridades tengan una permisividad, o se tapen las narices, los ojos y todo, y no vean esa penetración masiva y abusiva e irresponsable por demás. Irresponsable de los dos lados, del gobierno de allá y del de aquí. Penetrando, porque esas son fronteras, nada más hay una línea ahí, pero eso está abierto y entre todo el mundo. Entonces, quiero, excúsame Danilo, como parte de esas coincidencias, traer la correlación también
el intento no, se pasó a vías de hecho, que creo que eso incluso terminó boicoteando la parada dominicana en Nueva York. Este año la parada no... Hubo que pararla. Sí, prácticamente en gran medida. No se celebró con los debidos entusiasmos que ya se habían hecho tradicionales. Porque sencillamente había intereses pro-haitianos que abogaban porque se diera una participación, se dejara la presencia, notar la presencia de haitianos o personas de origen, de ascendencia haitiana, en esta actividad que es exclusivamente de dominicanos. Entonces, bueno, para los fines boicotearon el evento. Entonces, ¿quién ha visto que un asunto que es para dominicanos, debe haber la presencia de haitianos? Entonces, hubo más otro evento reciente, este es el último. Bueno, antes de eso vino una comisión de legisladores que fue a Palacio, yo no sé a buscar qué tipo de ablandamiento. También fueron al Tribunal Constitucional, hicieron un periplo por varias instituciones locales. Y lo más reciente es que el síndico David Collado estaba inaugurando hace un par de semanas, o una semana y pico, estaba inaugurando un parque infantil en el sector de Los Prados. Y entonces habían unos 8 o 10 haitianos mofándose, riendo, ridiculizando en el momento en que se estaba tocando, entonando el himno nacional dominicano. Y entonces eso indignó bastante al doctor José Manuel Pérez Hernández, nuestro psiquiatra, que tiene la sección fija de los miércoles. Él tiene un colegio de niños especiales, niños autistas, en las cercanías. Sí. Y bueno, él se indignó tanto que lo menos que hizo fue coger un garrote y irme para encima de los haitianos a pedirle respeto por nuestros símbolos patrios. Entonces él se quejó frente a la seguridad del ayuntamiento que estaba ahí en el entorno, totalmente de brazos cruzados, no haciendo nada. Indiferentes. Y después de la queja de él y la acusación, porque él decía, ustedes son los culpables, ustedes son los que están dejando fuñir esto, por ustedes que está todo lleno de haitianos aquí. Y le dijo 3 cosas. Y entonces ellos se sintieron aludidos y hasta agredidos, si se quiere. Y entonces lo que hicieron fue que le dispusieron de 2 miembros de seguridad para seguir todos los pasos del doctor. No de los haitianos. No de los haitianos, sino del doctor que está protestando porque se está pisoteando la dignidad nacional. No vamos por buen camino. Entonces no, así no andamos bien. Entonces estos son llamados, son clarinadas que hay que ponerle atención. Ustedes saben que a propósito de ver los caminos, Luis, esta mañana en un programa local de radio que también se transmite por televisión, fueron 2 políticos de Boca Chica que hicieron un negocio. ¿De Boca Chica o de Boca Grande? Sí, no, de Boca Chica. Ellos viven en Boca Chica, pero tienen la Boca Grande. Oye, tienen algo más grande porque esos 2 gañanes pusieron delitos ahí, imputándose uno, porque fue un negocio por una candidatura. Y uno alegaba que el otro le dio un tumbe porque le prometió 100,000 pesos mensuales y no cumplió. Entonces, las acusaciones que se hicieron mutuamente a aquellos 2 tipos era para que las autoridades judiciales estuvieran en la puerta de ese emisor los esperaran y los metieran presos. Si el sistema político y el régimen de partido tiene personalidades de ese tipo, oye, tenemos problemas serios. Bueno, no funciona y la prueba, la muestra es ese tipo de... Sí. Bueno, pero vamos a hablar de cosas más trascendentes. Más trascendentes, iba a decir serias, porque unas y otras son serias. Sí. O para cogerlas con seriedad ante tantas inseriedades. La ley de partidos, la han partido toda en 50,000 pedazos y no se sabe finalmente qué fue lo que se aprobó. Ahora vienen los cuestionamientos. Se decía que bueno, no tuvimos la ley adecuada, pero la ley posible. Esa es la mayor irresponsabilidad que yo pudiera ver. Después de 20 años. Después de 20 años. Entonces, una gran irresponsabilidad porque la ley debe ser la ley. Si los legisladores están allí es para que aprueben cosas, no adefesios, sino cosas que realmente sean beneficiosas para el país, que sirvan para el fortalecimiento institucional, pero no para auspiciar tramposerías o mañoserías o intereses de grupos o de sectores, ya no políticos necesariamente, sino económicos y de cualquiera que quiera ganarse unos cuartos, lo refrenda y lo legaliza a través de la ley, a través del Congreso. Ese es el Congreso que tenemos y esas son las leyes que nos damos. Ahí tenemos la ley de partidos. Entonces hay gente preocupada por esos temas, incluso después de aprobarla. Ahora a lo mejor hicimos peor que
la medicina a lo mejor es peor que la enfermedad, por muchísimas razones, y ya eso se comenzará a ver. Ya comienzan a salir que no hay los dineros, de que no hay tiempo, de que tal cosa. Ahora es que alguna gente se da cuenta de que las cúpulas de los partidos sencillamente acaban de secuestrar, porque ya la tenían secuestrada, ahora le pusieron más candados a la democracia interna de los partidos. Y muchas otras cosas, muchos otros descubrimientos que se van haciendo todos los días, porque sencillamente eso fue como caña para el ingenio. Eso es que hay que aprobarlo. Y algunos se taparon la nariz, otros los ojos, y taparon muchísimas cosas para no ver nada y actuar irresponsablemente. Mucha gente en el Congreso. Y bueno, hoy tenemos un mamotreto de ley de partidos. El doctor Manuel Fermín Cabral, joven profesional del derecho, ha estado tocando estos temas. Ha estado tocando estos temas con mucha profesionalidad, con mucha profundidad, inclusive con referentes de otros países donde realmente se han manejado estos temas en el orden constitucional, donde las leyes funcionan, donde la Constitución se respeta, y entonces esos referentes por ahí él los tiene, y de esas cosas vamos a hablar. Él no está todos los días, necesariamente no está en los medios. Nosotros hemos querido traerle por aquí. Es hijo por demás de un queridísimo amigo mío que lleva su mismo nombre, no es amigo y él es hijo de su papá. De amigo nuestro, un hombre muy amable, un comunicador importante y hombre que realiza las cosas. Comunicador, pero es un profesional del campo, metido a comunicador, porque esencialmente es lo que es agrónomo. Pero bien, Manuel, bienvenido al programa. Muchas gracias, don Luis y don Danilo. Yo me siento como en mi casa, ¿no? Porque, así es. En esta planta televisiva, precisamente, mi padre, pues también tiene las tardes son programa, de él. Exactamente. Al final de las tardes. Al final de las tardes. Pero caramba, me siento muy agradecido por su invitación y estoy pues a su disposición. Bueno, vamos sé que el día pasado estuviste en manera didáctica a muchos profesionales y gente pensante. Estuviste, me enteré por ahí de que en un pequeño taller que se hiciera, fuiste uno de los panelistas o de las personas que trató de arrojar un poco de luz en este túnel que tiene tanta oscuridad de la política criolla con respecto a la ley de partidos. Claro. Entonces me gustaría eso traerlo en pequeño al programa, algunas inquietudes, cuáles son los aspectos más preocupantes o más chocantes de esta ley que parieron eso. Yo no sé si la montaña finalmente va a parir un ratón o qué va a parir, pero bueno, ya tenemos una ley. ¿Cuáles son los grandes defectos o los problemas que, en principio, para comenzar por algún lado, le ves a esta disposición? Bien, miren, desde un inicio la discusión en torno a la ley de partidos giró en torno al tipo de intervención que podría hacer el Estado a lo interno de los partidos. Por eso yo empezaba siempre mis análisis, como siempre oriento a mis estudiantes en las clases, de que hay que entender primero la naturaleza jurídica de las cosas. Perdón, ¿en cuál de las universidades? Bueno, yo imparto docencia en la Pucamaima a nivel de maestría, en UNIBE también, en la UAS también. Y en esos espacios académicos siempre abogo porque los abogados, los juristas y en general la ciudadanía puede entender primero la naturaleza jurídica de las cosas, porque eso determina todo. Se decían que los partidos eran entes públicos, es decir, como si un partido se formara por una ley o por un decreto. No. El partido es una se quería alegar eso y ya la excusa era que se le estaban dando fondos públicos. Exactamente, pero a muchas ONGs se les dan fondos públicos. A muchas ONG se les dan fondos públicos y eso no las hace entes públicos. En el caso de la ONG es una contradicción porque son no gubernamentales. Correcto. Pero viven pegadas muchas viven al oxígeno del gobierno, del presupuesto nacional. Pero esto se decía justamente para justificar una mayor intervención del Estado a lo interno de esas asociaciones. La verdad,
siempre se dijo, los partidos son asociaciones. Ahora, que son simples asociaciones, no son simples asociaciones. ¿Por qué? Porque la función que realiza un partido a nivel de la sociedad es muy importante desde el punto de vista democrático. Los partidos sirven de canales para que las ideologías puedan entonces llegar al poder y entonces manifestarse. De ahí que los partidos tengan una relevancia constitucional. Finalmente, la ley de partidos dijo eso, que los partidos eran asociaciones. Y eso es algo muy importante. ¿Qué era lo que se quería? Una facción política del Partido de la Liberación Dominicana. Imponer mediante ley la celebración de primarias abiertas en todos los partidos para elegir a los candidatos. Perdón, agregándole que con una estructura pública, porque el padrón de la Junta Correcto. no deja de ser un elemento público. Correcto. Primarias abiertas significa celebrar elecciones con el padrón de la Junta Central Electoral. Sí. Y entonces querían añadirle también que la Junta organizara también esas elecciones. No simplemente que se limitara a supervisar o fiscalizar, sino a organizar. Agregarle no, porque finalmente lo aprobaron. Claro, eso es lo que voy a decir en la cronología. ¿Qué ocurre? Nosotros siempre nos opusimos a eso. Digo, los juristas, los publicistas que trabajan con temas de derecho público, nos negamos a eso porque eso no era posible. Hacerlo mediante la vía legislativa, imponer una camisa de fuerza a los partidos. Eso no es posible, porque los partidos son asociaciones. Incluso citábamos, pues, importantes académicos que ahora se desdecían de ese tipo de posiciones. Pero bueno, no quiero entrar en esas consideraciones. Lo que quiero decir es, todo eso, finalmente los partidos son asociaciones. Es cosa que se dedica de algunos juristas, que es cierto, indica que en el debate el espíritu de facción, que según los tratadistas y los padres fundadores de la democracia norteamericana es el más pernicioso espíritu que corrompe la vida pública, el espíritu de facción penetró toda esa discusión. Sí, penetró, es así, y todavía sigue teniendo mucha vigencia, justamente. Entonces, yo decía, bueno, cuando se llega a la conclusión, finalmente, de que los partidos van a decidir internamente qué tipo de método de elección de candidatos se van a elegir. Eso fue un gran logro. Pero ¿qué ocurre? ¿Quiénes van a decidir a lo interno del partido que van a hacer primarias abiertas o primarias cerradas o por método de encuestas? La elección de los candidatos. Pues resulta que las cúpulas partidarias se asociaron. O sea, un grupito va a decidir por la mayoría. Correcto. Yo recuerdo que antes se llevaban a la base del partido. Recordemos aquella vez la confrontación que tuvo el PRD cuando estuvo a punto de dividirse. La fórmula de Ovalle, famosa fórmula de Ovalle, que fue lo que se llevó, que por lo menos la fórmula, eran creo que 7, escogían. Se amplió. 13 delegados, porque era una asamblea de delegados compuesta por 13 por organismo. Exacto, pero realmente había una representación, ya no era el comité político, el comité ejecutivo, sino una representación de la base. Sí. Eso fue una forma de ampliar un poco la democracia, pero lo ideal es que la amplia base sea la que determine lo que quiere. Claro, exactamente. Y elija lo que le corresponde. Porque ese es el fundamento de las asociaciones políticas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo le he llamado a eso un fraude legislativo. Hubo un fraude legislativo. Correcto. ¿En qué consiste ese fraude? Bueno, resulta que la facción... Pero si hubo un fraude, hay una ley inconstitucional, entonces. Seguro, y lo voy a demostrar. Okay. La facción del presidente Medina, al no poder imponer mediante ley las primarias abiertas, de forma obligatoria y con una camisa de fuerza, reitero, lo que hace es, bueno, vamos a modificar los estatutos del PLD por vía legislativa. ¿Por qué? Porque esos estatutos del PLD, que los estatutos, hay que decirlo, representan la esencia asociativa. Ahí es que los partidos... La constitución de cada partido. Manifiestan lo que realmente quieren, sus fines, su ideología, su visión política de la sociedad. Ese es el documento más importante de un partido. Es el documento fundante del mismo. Se alega, doctor, ahora que los estatutos o las normativas internas de los partidos están por debajo de la ley, pero resulta
que hay derechos de esos partidos y de las asociaciones en sentido general que están garantizadas en la Constitución, Correcto. que es la ley de Correcto. leyes. Nadie discute. Los estatutos de los partidos son fundamentos del derecho privado en cierta medida. Sí, nadie discute que un estatuto esté por debajo de una ley. Sí. Más bien son temas de que la naturaleza jurídica de un estatuto no es una norma jurídico pública, es decir, es una norma de carácter estatutario que surge a lo interno de una asociación. Es un compromiso que asumen los asociados. Exclusiva de respetar ellos, esas para reglas. ellos. Correcto. Entonces, donde radica todo es en la intervención. ¿Cuán intensa puede ser la intervención del legislador en algo como esto? Entonces, ¿qué ocurre? Como el Partido de la Liberación Dominicana, que es el que tiene el fraude más importante, establece en sus estatutos todavía en la actualidad que las primarias internas van a ser el mecanismo para seleccionar sus candidatos, habría que modificar entonces esos estatutos, y para modificar esos estatutos hay que celebrar un congreso. Como la facción del presidente Medina no tenía los votos para celebrar ese congreso y modificar entonces los estatutos, lo que se utiliza es la vía legislativa para eso. Modificar los estatutos por la ley. Claro, y eso no tiene otro nombre que no sea un fraude, porque la finalidad de la legislación no es mejorar la vida interna de los partidos, no es mejorar ni siquiera el tema de la institucionalidad, es modificar esos estatutos para imponerse como una visión política, yo le he llamado hegemónica, a todos los grupos a lo interno del PLD. Entonces eso no puede ser, porque primero, además de que la libre asociación se vería sin contenido, esta gente han dejado sin contenido la libertad de asociación como tal. Antes de esa ley, la libertad de asociación era lo que primaba. Los partidos definían eso a través de sus estatutos. Eso fue lo que planteó la Junta Central Electoral al inicio, en el proyecto de ley que sometió a las cámaras legislativas. Pero entonces ahora tenemos que, una cosa que nunca yo he visto en ninguna ley de Iberoamérica, de que el legislador hasta designe los organismos, que obviamente están designados en función de cada partido: Comité Central, el PLD, la Comisión Ejecutiva, el PRM, la Comisión Política, el Partido Reformista Social Cristiano. Esto fue una gran asociación que se da, ahí sí lo digo, un gran contubernio entre las cúpulas para entonces reforzar su poderío en lo interno. Porque entonces ya hacerlo ahora por ley. Si usted dice que es un fraude, entonces el concepto de colusión sería el que explicaría. Sí, exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, señores, así es. Es así. Usted no puede tomar una función legislativa para sus despropósitos o para fines meramente politiqueros. Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, eso ahí implica quebrantar la Constitución. También, esa fórmula de que el Comité Central sea el que decida de qué manera los asociados van a elegir a sus candidatos, ¿le parece a alguien eso democrático? No, porque el Comité Central tiene 600 miembros, pero el Congreso tiene más de 3,000. Sí. ¿Cuál es más democrático? ¿El Congreso estatutario o el Comité Central? Cuando sabemos cómo se forma ese Comité Central y de qué manera funciona, lamentablemente. Y eso es lo mismo para todos los partidos también. Es que los asociados, los afiliados, han sido despojados de un derecho que es de naturaleza fundamental y que no está únicamente en la Constitución. Porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 16, establece la libertad de asociación política. O sea, no es un tema únicamente que... ¿Y qué tan aplicable es? ¿Tiene rango constitucional la ese Convención? concepto, ese contenido de la... ¿Tiene rango constitucional? ¿Qué tanto es aplicable aquí? ¿Somos signatarios de...? Somos signatarios. Esa es una convención que se suscribe en 1969, el famoso Pacto de San José. Y luego lo incorporamos en 1978. Sí. Lo incorporamos el presidente Balaguer, curiosamente, ¿no? Fue el que adoptó ese instrumento, aprobó el instrumento, lo sometió a las cámaras legislativas y se aprobó. Y eso tiene rango constitucional, según el artículo 74 de la actual Constitución. O sea, que se podría hacer valer tanto en el Tribunal Constitucional de aquí como también en ese órgano también,
porque somos signatarios. Eso forma lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que es un concepto que hace mucho tiempo ya la Suprema Corte de Justicia Dominicana asumió en el año 2003. Pero aquí, y es bueno estas prácticas, estas explicaciones muy didácticas, porque aquí hay una gran ignorancia sobre esos temas. Creemos que estamos aislados o que solamente lo que hacemos aquí no se debe respetar o debe estar a tono con compromisos internacionales. Así es. Entonces, realmente hay una gran ignorancia en esa dirección. Totalmente, y lo cual nos pone a nosotros un verdadero hazmerreír, porque esto cuando usted lo conversa con académicos de otros países, de que ahora esas estructuras son las que van a decidir eso, de un comité central, algo que es una legislación particularizada, don Luis y don Danilo, porque entonces se menciona hasta el organismo, una cosa que el legislador ha de legislar de forma abstracta, pero no, aquí se pone hasta este tipo de cosas. Eso quedó una redacción tan burda que yo creo que no resiste mayor análisis a nivel constitucional. Sobre todo porque es que los partidos, siendo lo que son asociaciones, ciertamente con relevancia constitucional, pero tienen un fundamento asociativo. Y esto que estoy diciendo, el propio Tribunal Constitucional, en varias decisiones, ha hablado de la importancia de los derechos de los afiliados. Vamos a meternos ahí en la parte constitucional, doctor. Vamos, con su anuencia, a hacer la primera pausa para seguir profundizando sobre el tema, porque al margen de las críticas que se puedan hacer sobre esta pieza y estos comportamientos, lo importante está en la parte didáctica, el aprendizaje que pueda quedar de estas cosas. Vamos a hacer la primera pausa. El doctor Manuel Fermín Cabral, nuestro distinguido jurista, nuestro distinguido invitado del día de hoy, vuelve en breve. Inmediatamente retornemos de esta pausa. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo Popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo. El sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos. Porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana.
por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, seguimos nuestra conversación. El tema, el objeto de nuestra conversación esta tarde, la ley de partidos recién aprobada y los defectos, los vicios constitucionales. En principio se hablaba de que te chocaba incluso con 8 artículos de la Constitución, pero sobre la marcha se han visto que hay algunas dificultades que en la práctica parecería que van a salir, ya han comenzado a salir a relucir defectos. Mucha gente del Congreso y de fuera del Congreso, a juristas lo he oído decir, bueno, pero que ya es la ley. Pero el asunto está, si es una ley que choca con principios constitucionales, si definitivamente es una ley irregular, entonces lo ideal es que ese instrumento no se hubiese sacado del horno de esa forma. Claro. Si un pan se quema, hay que botarlo, claro, y poner otro. Sobre todo en el Senado, donde se aplicó la vía rápida y se liberó de lectura y se aprobó. Claro, debió allí, en vez de asumirse, porque allí se ha asumido, se aprobó esto, pero se asumieron los vicios, las irregularidades o las inconstitucionalidades que tenga esta presa. Claro. Yo decía, don Luis, que es tan evidente, ¿no?, la forma fraudulenta como esto se aprobó. Y utilizo este término de fraude, vamos a decir, en la misma tónica que lo hace la Real Academia, porque al final es una forma para desviar, para omitir tener que realizar una reforma estatutaria, por lo menos al interno del Partido de la Liberación Dominicana, que es donde más evidente, más palpable se ve la inconstitucionalidad. Yo decía que el propio Tribunal Constitucional en muchas decisiones orienta, más bien se orienta hacia eso que estoy diciendo, porque el tribunal ha hecho mucho énfasis en los derechos de los afiliados, en la necesidad de que los partidos desarrollen estructuras democratizadoras a lo interno de los partidos, cosa que no ha ocurrido ahora justamente, porque esa decisión de someter a los miembros del Comité Central no es para nada una estructura democratizadora, todo lo contrario, esa es una estructura antidemocratizadora, si puede ser admisible ese término. Entonces, estamos asistiendo a una decisión del legislador que ahora habla de lo posible, que es una legislación posible. Pero no es un tema de legislación posible, es un tema de legislación que sea conforme a la Constitución. El sentido del cumplimiento de la ley y la correcta aplicación de la ley no debe ser la ley posible. Los legisladores están allí para legislar, incluso para mejorar la legislación que esté débil, que esté desfasada, que ya esté inapropiada, fortalecerla. Claro. Y por demás, ellos tienen los especialistas, los asesores en distintas áreas. Totalmente. O sea que no hay ninguna razón para sacar de allí un producto que no esté terminado. Claro. Y sobre todo cuando ha habido advertencias. La Junta Central Electoral, por ejemplo, el presidente y el Pleno llamaron a la presencia de los distintos partidos, los partidos representados allí, para advertirle una serie de cosas. Ahora se ha dicho, le advertía que es un asunto de tiempo, decía la Junta, de tiempo, de recursos y de, ¿qué otra cosa? Como 3 factores. De logística, porque no es fácil que había que eso. tomar en cuenta. Claro. Y oí recientemente a alguien que decía en los medios de comunicación donde se dicen cualquier cosa, dice, bueno, pero ya es una ley, él no puede decir que no. Y si hay que hacer las primarias ahora y la que se yo que después, dice, pero y la logística de la Junta, el tiempo que necesita la Junta. Se supone que nadie está obligado a lo imposible. Yo creo que el tema de los recursos
Y a mí me sorprende sobremanera cómo una buena parte de la sociedad civil organizada, sobre todo, no ha hecho más énfasis en esto. Porque el tema de los recursos... Incluso, ha habido, no he hecho más énfasis, no, en algunas áreas ha habido un silencio cómplice. Sí, muy o han sido muy cómplice tímidos. Y no debería ser, sobre Han todo sido muy tímidos. de entidades que usualmente se han referido al tema del gasto. Que han sido muy beligerantes. Nosotros siempre hemos exigido que el gasto sea un gasto de calidad, gasto público. Sí. Y esto es un tema de gasto público. El artículo 75.6 de la Constitución habla del deber del Estado de racionalizar el gasto. El Estado no puede despilfarrar el erario. El Estado tiene que gastar justamente lo necesario, lo que racionalmente sea necesario. No es cierto que hacer primarias abiertas constituya una necesidad nacional. Eso no es verdad. Eso es una visión de una facción, de un partido que está en el poder, que está enquistado en el Estado, que quiere celebrar eso, que quiere realizar eso. Además, aquí entonces, celebrar eso implica un gran costo. Aquí se desoyó, o no se escuchó, o se ignoró, todas esas cosas, que es lo mismo, la opinión, la voz de la Junta Central Electoral, de la iglesia o de las iglesias, de la misma sociedad civil que participa, los medios de comunicación, que opinaron sobre el tema, que advirtieron sobre estos temas. Entonces, ¿cuál es el empecinamiento de manejar esto en una sola dirección, ignorando a todo lo demás? Parecería, obviamente, ser un tema político partidario, que es lo penoso, porque entonces el interés colectivo, el interés general, pareciera no importar. Y yo decía que la institucionalidad democrática es un asunto de todos, es un asunto que no puede ser trivializado por cuestiones de discusiones internas en un partido político. Mire. Y es una responsabilidad que nos concierne a todos. Todos deberíamos ser vigilantes, en vez de auspiciar tropelías que vayan contra la institucionalidad. Todo lo contrario, ser vigilantes y garantes. Claro. Que esa debe ser la causa. La causa que ha de seguir, ¿no? En este caso, la ciudadanía. Primero, la Constitución. Obviamente que entender la supremacía constitucional, entender la Constitución como un pacto, entender la Constitución como una norma, no como un mero programa de ideas que están ahí, ni mucho menos hablar de un pedazo de papel, como aquella vez se decía, que justamente se le imputó eso al doctor Balaguer, pero que realmente eso... Exactamente, el de Ferdinand Lasalle, además de que hay que completar la frase, porque el tema es aquí que nosotros entendemos la Constitución prácticamente como un instrumento de legitimación de decisiones políticas que se toman al margen del proceso institucional. Porque lo que ocurre aquí es que la decisión se tomó al margen del proceso institucional, justamente para lograr entonces legitimar posiciones políticas que obviamente no representan el sentir nacional, el sentir de un pueblo. Entonces ahí es que está el grave problema de esa falta de sensibilidad democrática, si se pudiera decir, ¿no? de que realmente la institucionalidad aquí vale muy poco para muchos sectores, lamentablemente. Por eso que creo que el Tribunal Constitucional deberá declarar inconstitucional esto. ¿Usted cree que esto caerá allá de alguna forma? Yo creo que sin lugar a dudas esto deberá ir al Tribunal Constitucional en algún momento. Uno dice, caramba, lo penoso es que la decisión del Tribunal Constitucional no se va a producir de una vez. No, y lo penoso de esto, doctor, es que se ponga en apuros, en ascuas o en riesgo a la institución como tal, al Tribunal Constitucional. Claro. Digo esto porque ha habido y siguen habiendo muchos francotiradores contra la institucionalidad del país. En este caso, yo me atrevo a decir muy personalmente que si hay una institución
guardián realmente de la institucionalidad del país es el Tribunal Constitucional. Sin lugar a dudas. Al margen de, no solamente porque sea quien deba, su responsabilidad primaria es la de garantizar la correcta aplicación de la Constitución o de la constitucionalidad, sino porque desde allí, en la persona de su magistrado presidente y los demás miembros, se está trillando un camino por que establezcamos una cultura constitucional. Claro. Así lo ha dicho el magistrado Milton Ray Guevara. Necesitamos una cultura constitucional, una cultura de respeto por la ley. Entonces eso lo que hay que hacer es aplaudirlo, apoyarlo, fortalecerlo. Así es. Y lo digo en momentos en que hay muchas versiones y muchas y determinadas intenciones por aquella instancia, aquel espacio de garantías constitucionales que tenemos allí. Torpedearlo. Así es. Muy lamentable eso, pero, muy lamentable. Pero en los corrillos judiciales, en los grupos de WhatsApp, se discute mucho sobre esa posibilidad que sería tan nefasta, sobre todo para el tema institucional. Vuelvo, insisto. El Tribunal Constitucional, en la persona sobre todo de su presidente, a quien yo admiro mucho, fue mi profesor de Derecho Constitucional y quien valora mucho el derecho público como académico que es en esencia. Y yo sé que para él pues sería harto complicado y difícil, complejo, que la institucionalidad pues se ponga en juego de forma tal de que primero lleguen esos conflictos al Tribunal Constitucional, que sirva entonces ese apoderamiento para iniciar persecuciones, iniciar presiones indebidas. Uno no quisiera ver nada de eso. Uno no quisiera que eso se convierta en una norma, ni mucho menos, todo lo contrario, sino que aquí la supremacía constitucional, pues eso sea lo que realmente importe. Lejos de esas apetencias indebidas y desproporcionadas de grupos de poder, y lejos sobre todo de que se hagan juicios que no tengan que ver con lo que el ordenamiento jurídico dominicano dispone. Doctor, vamos a hacer la última pausa. Seguimos conversando con el doctor Manuel Fermín Cabral, nuestro distinguido invitado jurista, joven jurista, muy sólido, por cierto, muy conceptuoso, muy conocedor de su materia. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos, seguimos. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas. Siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bueno, seguimos nuestra conversación, el tema de la ley de partidos en el día de hoy. Hay una pregunta.
¿Verdad que no queda en suspenso si se eleva un recurso ante el Tribunal Constitucional? No. La ley no queda en suspenso, sino que Sigue. se tarda en fallarla, hasta las elecciones podrían pasar. Así es, sí, la interposición de la acción directa no suspende los efectos de la ley. Eso es una muy interesante pregunta. La ley sigue. Sí, la ley sigue vigente hasta tanto el Y entonces tribunal aquellos se aspectos de pronuncie. inconstitucionalidad se resolverán más adelante. Sí, se habrán de Hasta resolver no más existir- adelante, pero habrá que entender los alcances de una declaratoria de inconstitucionalidad que se haga sobre eso, si el tribunal decide cómo, lo que se deduzca de ahí, o de una declaratoria de inconstitucionalidad que pudiera tener ribetes importantes para la institucionalidad, del plano de lo que sería la afectación de candidaturas elegidas. Pero bajo un método muchos inconstitucional. traumas y muchísimos problemas, porque imagínate que ya hayan candidaturas elegidas y que hayan sido elegidas irregularmente Exactamente. o ilegalmente. Entonces, todo lo que eso implicaría realmente sería meter el país en un berenjenal. Un entramado Así es. cuestionable de la estructura Totalmente. institucional. Entonces, ese es el temor que se puede tener, que inclusive el Tribunal Constitucional pudiera hasta sopesar esas cosas. Claro. Porque pudiera crearse una situación bastante Así difícil. así es. Hay algunos aspectos de carácter constitucional que también en algún momento usted citaba, de precedentes de otros países, Sí, claro. o tratadistas que ya han, o no, sentencias, tenemos sentencias, Sí, hay muchas decisiones. decisiones Por ejemplo, en los de Estados tribunales. Unidos, la Suprema Corte de los Estados Unidos, en 6 oportunidades, sobre todo hay una última decisión que fue la del Estado de California, a propósito de que el Partido Demócrata quería imponer las primarias abiertas como el método de selección de candidaturas en ese estado. Entonces la Suprema Corte dijo que eso que iba a significar violar la libertad de asociación. Ya con anterioridad, en 1972, había dicho lo mismo también. Es decir, varias decisiones del Tribunal Constitucional van en ese, de la Suprema Corte de los Estados Unidos, pues va en ese orden. Y luego también hay que decir que, por ejemplo... En ese caso de la Suprema de Estados Unidos, ¿qué relación, qué pudiéramos sacar, qué pudiéramos aplicar aquí? Eso es allá, pero ¿qué podemos, qué vinculación pudiéramos como referente? Lo importante de esa decisión es el alcance que se le da al derecho de los asociados. Porque hay algo que se llama, y que el Tribunal Constitucional Español tempranamente definió hace muchos años ya, lo que se llama el contenido esencial de los derechos. No es que los derechos no puedan ser regulados mediante una ley, pueden ser regulados. Ahora, la regulación nunca puede significar desconocer lo que se llama el contenido esencial. O sea, es regulación, pero hasta un punto. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste ese contenido esencial? Bueno, básicamente las condiciones de eficacia de ese derecho, cómo se ejerce ese derecho, qué implica ejercer ese derecho. Cuando usted entonces empieza a regular de forma tal que lo afecta, entonces, de cómo ese derecho puede ejercerse, y obviamente que la casuística será muy importante para entender eso. Restringen la cotidianidad del ciudadano en ejercicio. Por ejemplo, si algo que impacte en su ejercicio, que impacte en cómo se materializa ese derecho. Y yo digo que, caramba, que en el caso de elegir las cúpulas, estas estructuras, porque las cúpulas se pusieron de acuerdo para elegir unas estructuras en las cuales tuvieran un control. Porque evidentemente, si la corriente del presidente Medina tuviese el control al nivel del Congreso del partido, no fuera necesario nada de eso. Obviamente que se hubiese hecho. Ahora, como el Congreso implica una expansión de la representatividad de forma tal de que ya, porque cuando un comité intermedio, por ejemplo, que en el Partido de la Liberación Dominicana, pero eso aplica también a otros, decide reunirse para que sus miembros decidan, vamos, señores, ¿cuál es la modalidad que vamos a elegir? Eso es democratizar, eso es descentralizar las decisiones y que en ese sentido lo que serían los miembros, los afiliados, pudiesen entonces expresarse. Pero entonces dejándole eso a un organismo, por ejemplo, y insisto con el caso del Comité Central, porque es un organismo que no es
no representa la mayoría, no representa a los afiliados como tales, son miembros que no tienen la obligación de reunirse, como por ejemplo se reuniría un presidente o habría de reunirse un presidente de un comité intermedio con los miembros de ese comité intermedio o de las seccionales también. Es decir, el comité central estaría dentro de ese congreso, pero el congreso abarcaría obviamente más asociados. Entonces sí, esas decisiones de la Suprema Corte, don Luis, sí obviamente que tienen mucha importancia, pero al igual también las decisiones del Tribunal Constitucional Español, de la Corte Constitucional de Colombia. Bueno, en Chile también hubo una declaratoria de inconstitucionalidad también de ese tema de las primarias abiertas. Yo he citado muchos autores también que obviamente resaltan que en todo caso, si se fuese a imponer un método, inclusive por la vía legislativa, el método que debe imponerse serían las primarias cerradas, porque en las primarias cerradas se resalta el derecho de los afiliados, que es el fundamento de todo partido, de toda organización política, por el tema de que los partidos son expresiones del derecho de asociación. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional, una sentencia. La 531-15 dice eso. En la 192-15 también lo reitera. En otras más está reiterando el tema de la importancia de los derechos de los afiliados, que es donde debe radicar todo. Yo supongo que el Tribunal Superior Electoral también debe tener... También pudiera ser apoderado, también pudiera ser apoderado de acciones en las cuales asociados, afiliados de los partidos... Que sean afectados. Claro, pueden demandar la nulidad porque el Comité Central tendría que decidir que el método de primarias sería el de primarias abiertas. Y esa decisión... Pero yo creo que debe haber alguna jurisprudencia ya. Claro. Del Tribunal Superior Electoral. Sí, reforzando el tema de los derechos de los afiliados. Exacto, porque ya hay unos votos disidentes también, que no necesariamente se refería al tema de la decisión a ese aspecto, pero sí algunos jueces aprovecharon esos votos disidentes para adelantar lo que sería una eventual decisión sobre este aspecto. De manera que a mí no me cabe la menor duda de que si las decisiones se tomarían de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico específicamente y concretamente, pues no deberían existir mayores obstáculos para que se declarara su inconstitucionalidad. La instauración de ese Tribunal Superior Electoral ha traído consigo que los partidos puedan mejorar en lo que son las funciones que desempeñan de cara al sistema democrático. Y entonces, a propósito de todo esto, y yo siempre digo incluso que las maquinarias electorales pues ahora se ven controladas al menos por las decisiones del Tribunal Superior Electoral. Sí, porque siempre se habló de la necesidad de disciplinar. Si los partidos no pueden por sí solos, hay que ayudarlos a disciplinarse, los tribunales sirven y a organizarse, a normarse un poco internamente. Pero eso es una cosa diferente a ponerle camisas de fuerza. Claro, no. Lo interesante es que el Tribunal Superior Electoral pudiera intervenir más rápido que el Tribunal Constitucional en esta cuestión. Y eso sería lo destacable, ¿no? Sí. Bueno, nos vamos, pero de todas maneras, uno se va con la preocupación del poco respeto que se observa en varios sectores o en muchas instancias del país por el respeto al ordenamiento jurídico, así es, a las normas que ya el país se ha dado en su organización como sociedad. De manera alegre, bueno, mira, 39 reformas a la Constitución. Así siempre para tratar de imponer reelecciones, o sea que no han sido para cosas superiores. Correcto. O cosas para que el interés sea para el interés general del país o las conveniencias del país, sino conveniencias coyunturales y sectoriales. Así no puede ser. Gracias, doctor, por acompañarnos y ya por lo menos le tenemos localizado cada cierto tiempo que haya temas que nos sirvan para orientarnos un poco, para aclarar tuertos. Vamos a ver si usted puede estar con nosotros por aquí. Con gusto. Gracias al doctor Manuel Fermín Cabral, que ha estado joven jurista, joven profesional del derecho, que ha estado académico, que ha estado con nosotros este día. Vamos a repetir esta conversación
a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto, como siempre. Y también cualquiera de estos días cimarrones, día de fiesta, día festivo que aparezcan por ahí, entonces hablamos un poco de derecho y de las cosas que andan torcidas en nuestro país. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos vamos y nos vemos.